Bendiciones en este día, hermano, y bienvenido a nuestro segmento Una espiga para meditar, tratando como siempre temas que sean de interés para nuestra vida espiritual, de crecimiento, de conocimiento, que eso es lo que realmente debemos de anhelar, que la palabra de Dios sea algo diferente en nuestra vida, y mejor aún, hermanos, si nosotros lo ponemos por obra. En los dos segmentos anteriores platicamos algo acerca de la faceta de dos hijos de Jacob. Facetas que de alguna manera nos ilustran de una manera figurada qué es lo que debe de experimentar la iglesia al final de los tiempos. Veamos una tercera faceta, y esa la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 30 y verso 11. Y dice: y Lea dijo, cuán afortunada, y le puso por nombre Gad. Este hijo, llamado Gad, representa para la iglesia de una manera figurada algo bien importante. Y es porque Gad significa de una primera parte o de una primera forma afortunado. La iglesia en sí, hermano, debe de ser afortunada. Si la Biblia menciona el término afortunado, podemos nosotros implicarlo en diferentes sinónimos. Uno de ellos es riqueza. Y no solo la riqueza espiritual, sino que también la riqueza material, afortunada. Podemos también entenderlo como una dicha, como una felicidad, como una plenitud que de alguna manera la iglesia debe de experimentarlo de una manera diaria. No experimentar la plenitud de Dios únicamente cuando vamos a la iglesia o cuando recibimos un regalo, una dádiva, un presente, en el sentido natural, sino que debemos de entender lo que es una plenitud en todos los sentidos, en todos los aspectos. Cuando nosotros empezamos a estudiar los nombres de los hijos de Jacob, podemos analizarlos bajo tres puntos de vista. El primero es por el significado. ¿Cuál era el significado de Gad? Afortunado. ¿Ya? Luego podemos estudiarlo en base a la profecía que Jacob le da a cada uno de sus hijos. Y una tercera forma es poder entender o poder apreciar la profecía que Moisés le da a cada uno de ellos. Cada uno de los hijos de Jacob entonces tiene tres ángulos o tres facetas, al menos en lo que yo he estudiado hasta ahorita. Quizás pueda tener otra faceta u otras facetas más, pero al menos lo que a mí me concierne hasta este día es ver estos tres ángulos o estas tres facetas o estas tres pinceladas de lo que iba a hacer el patriarca, ¿ya? Reflejando en su nombre cualidades muy especiales: el carácter, la personalidad, la herencia, la proyección, el propósito de Dios, que es lo más fundamental en este aspecto. En Deuteronomio 33:20 vemos cómo Moisés bendice a las 12 tribus. Cada una de estas bendiciones me da a mí la impresión de que es la proyección hacia donde cada uno de los hijos de Jacob se iba a proyectar. Cuando Dios bendice, es como que, hermano, Dios te estuviera profetizando. Te está abriendo la barrera, te está quitando los obstáculos, te está abriendo un escenario, un panorama hacia donde nosotros debemos de dirigirnos, entendidos en que esa profecía o esa bendición nos conduce a un tiempo de bienestar.
a algo que es donde Dios lo planificó de una forma muy esmerada para cada uno de nosotros. Por eso es que cada nombre en la Biblia tiene un significado. Y el nombre, como decía, marcaba diferentes facetas en cuanto a aquella persona, a su quehacer, a su proyección, a su propósito, a su bendición. En el caso de un nombre muy visto en la Biblia, es Mara. Mara significa amargura. ¿Hacia dónde proyecta entonces el nombre de Mara? A una persona que es de carácter amargado, que es de carácter resentido, ¿me entiendes? Porque en sí el nombre refleja el carácter o la personalidad de cada quien. Veamos entonces de qué se trata la bendición con la cual Moisés bendice a Gad. El 33:20 dice así la palabra. Y de Gad dijo, bendito el que ensancha a Gad. Quedémonos ahí. Si el nombre de Gad significa afortunado, y viene Moisés y dice bendito, o sea, hablando del Señor, bendito sea el Señor quien ensancha a Gad. Tenemos ya entonces dos elementos que nos pueden ser de utilidad para poder entender muchas cosas de Gad. Si cada una de las tribus de Israel, de los hijos de Jacob, representaran o representan diferentes áreas de la iglesia de Cristo. Hermano, vamos a ver que la iglesia de Cristo representa una entidad en donde el Señor Dios ha puesto de una manera muy directa su bendición y su bienestar. Porque si somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Somos una entidad que ha sido diseñada para ser bendecida. Somos una entidad que tuvo su principio en el sacrificio del Cordero de Dios. El Señor Jesús vino a lo suyo a morir en la cruz, y los suyos Israel no le recibieron. Entonces dejó a Israel por un momento al margen, no lo ha desechado, lo dejó al margen, para poder empezar a trabajar en la conformación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que de dos pueblos hizo uno solo, de entre los gentiles y los judíos, edificó una nueva entidad, una nueva naturaleza. Bien dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva naturaleza. Nosotros la iglesia somos una nueva naturaleza. Una naturaleza que fue basada en el sacrificio del Cordero de Dios. Y ahora viene el Espíritu Santo y empieza a trabajar en nosotros para que el cumplimiento de los propósitos de Dios sean realidades. Cada uno de los nombres entonces de los hijos de Jacob representan facetas que la iglesia debe de experimentar. Gad, afortunado. La iglesia debe de saber de que es una entidad afortunada. Que los miembros que somos nosotros, que formamos parte de ese cuerpo espiritual, debemos de entender, hermano, de que Dios quiere que seamos afortunados en toda la amplitud de ese término, de esa palabra. Ahora viene Moisés y dice, bendito el Señor Dios que ensanchó a Gad. ¿Por qué ensanchar? ¿Por qué ampliar? ¿Por qué extender? Para que la fortuna de Dios, hermano, no se quede únicamente en un espacio pequeño, en un espacio reducido. Dios no quiere que las bendiciones de Él sean limitadas en nosotros. Ya. No seamos como los chapines, que lo hablamos muchas cosas en diminutivo. Un cafecito, un panito, un carrito, una casita. Debemos de borrarnos de nuestra mente esa estructura cultural
Porque hermano, de lo que hablamos, de eso confesamos. Y de lo que confesamos, eso se hace realidad. Porque la palabra tiene poder. Debemos ya de quitarnos entonces de nuestra mente esos diminutivos. O aquel dicho que dice, pobre pero honrado. O aquel otro dicho que dice, por aquí jalando la carreta. Rompamos esas estructuras mentales que impiden la efectividad de la fe. Podemos oír, pero no se hace efectiva la palabra porque nuestra mente, hermano, como estructuras impiden a que la palabra del Señor sea realidad. Jericó, una ciudad súper amurallada, a veces nosotros como que nos parecemos mucho a Jericó. Tenemos nuestra mente imposibilitada de ser renovada porque está rodeada de murallas, está bien amurallada, con pensamientos, con estructuras, con ritos, con costumbres. ¿Ya? Es que así me dijeron, es que así me enseñaron, es que así nací y así voy a morir. Debemos de romper eso. Volvamos entonces a nuestro tema. ¿Por qué ensanchar? ¿Por qué ampliar? Porque la fortuna que tiene Dios para la iglesia, la riqueza que Dios tiene para la iglesia, debe de ser algo, hermano, que se expanda, que se expanda, que se expanda, que crezca continuamente. Nosotros, en muchas veces, limitamos las bendiciones de Dios. Entre más somos bendecidos, Dios Padre nos quiere seguir bendiciendo más. No hay mayor placer, mayor alegría, mayor gozo en el corazón de Dios, hermanos, sino el de bendecirnos. Porque Él como Padre y nosotros como hijos anhela que siempre estemos bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué representa el ampliar, el ensanchar? Es correr las estacas de nuestra tienda. No nos conformemos con lo que hasta hoy hemos alcanzado, porque aún hay mucho de parte de Dios para nosotros. Por eso es necesario ensancharnos, ampliarnos, correr las estacas de nuestra tienda para que esa fortuna, esa administración de abundancia, de bendición de Dios, no se quede reducida, sino que sea ampliada. Y eso ampliado para Él siempre va a ser pequeño. Debemos de ampliarnos. Y eso ampliado es pequeño para Dios. Quiere que nos ensanchemos aún más. ¿Ya? Por eso recomienda la palabra que el vino nuevo no debe de echarse en odres viejos. Porque el odre viejo no soporta la tensión. Ese proceso de fermentación que continúa en el vino nuevo, hermano, hace que esos gases, esa producción interna como producto de la fermentación, se expanda, se infle. Si el odre es viejo, se va a romper. Se rompe el odre y se pierde el vino. Entonces la palabra viene y nos recomienda que el vino nuevo se echa en odres nuevos. El odre nuevo está hecho de cuero nuevo. El cuero nuevo es elástico, puede ampliarse, puede extenderse sin el riesgo de romperse. Nuestra vida como Gad en esta faceta en la iglesia, hermano, es la amplitud. Bendito el que ensancha, el que amplía a Gad, para que toda la fortuna que Dios tiene para él quepa de una manera suficiente. Ampliarse para que lo que viene de Dios, igualmente, hermano, sea lleno en todo aquel espacio. No nos conformemos con una pequeña porción de bendición. Hermano, nunca te conformes. Si hoy tienes 100, piensa en 200. Si tienes 200, piensa en 1000. Y si tienes 1000, piensa en 2000. ¿Por qué? Porque Dios te va a ampliar. ¿Sí? Quiere que te amplíes, que te extiendas, que corras las estacas de la tienda para que toda esa fortuna, esa dicha, esa felicidad, ese gozo, esa salud, hermano, sea esparcida de una manera en la cual nosotros
no solo nos sintamos satisfechos por la administración de la porción de la ración de Dios, sino que también de eso que desborda por la amplitud, podamos extender el auxilio a nuestro prójimo. Dos cosas importantes: fortuna y amplitud. Hechos 2:4, vamos al libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 4, dice así la palabra: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Cómo podemos trasladar entonces la figura de Gad a nuestro tiempo, a la iglesia? Es cuando vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llenó todo aquel lugar. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Una etapa, una forma de vida, un diario vivir de la iglesia es estar siempre llena del Espíritu Santo. Hermano, entre más llenos estemos, el beneficio no es del Espíritu. El beneficio es de nosotros. Porque en la medida en que la amplitud de nuestro ser, de nuestro corazón, hermano, cede o se dispone, en esa medida seremos nosotros llenos del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que el Espíritu ha sido dado sin medida. Pues, hermano, pues si el Espíritu Santo fuera con medida, pues estaríamos nosotros ya formados en un patrón. Un patrón de 1 metro cúbico, por decir algo. ¿Por qué? Porque esa es la medida del Espíritu Santo. No hay menos, no hay más. Nos conformamos con eso. Pero si el Espíritu Santo fue dado sin medida, quiere decir que nosotros somos quienes ponemos las dimensiones de esa medida. La estatura del varón perfecto de la plenitud de Cristo tiene una medida, pero el Espíritu Santo no tiene medida. ¿Ya? Porque fue dado sin limitaciones. Es para que nosotros podamos probarlo de una manera espléndida. ¿Cómo se inició entonces el recorrido de la iglesia? En la llenura del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me fuere, rogaré al Padre para que os envíe al otro Paracleto, el cual os guiará a toda verdad, el cual les dará a conocer de todo lo que está por suceder, el cual, dice hermano, estará con vosotros, en vosotros, y estará para siempre. El otro Paracleto vino entonces no con medida, vino a que nosotros, siendo ensanchados, podamos experimentar esa abundancia, esa bendición. Entonces, hermano, quienes limitan la bendición de Dios somos nosotros. Quien limita la proyección de Dios somos nosotros. ¿No será que no hemos dado la faceta de Gad, de ser ensanchados de una manera creíble, de una manera convincente? Quizás eso limita entonces. Voy cerrando el tema. 2 Timoteo 1:6 y luego el 7, dice así el 1:6. Por lo cual te recuerdo, mi querido Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de manos. ¿Por qué la iglesia experimenta altibajos? La iglesia no se mantiene de una manera constante. Hay avivamientos y se viene abajo. Hay avivamientos y se viene abajo. Hay avivamientos y vuelve a suceder el mismo fenómeno. ¿Por qué no es constante la iglesia? Bueno, ¿no será que esta recomendación de Pablo a Timoteo es una práctica que nosotros deberíamos de considerar de una manera muy profunda, de una manera muy clara, muy beneficiosa? Que si la llenura del Espíritu Santo, que si la amplitud para que la fortuna de Dios sea una realidad,
se ve limitada porque nuestro fuego ha menguado, nuestro interés se ha reducido, nuestra devoción se ha debilitado, nuestra fe ha escaseado. Es necesario que se avive ese fuego. Y la única manera, hermano, que yo veo en lo natural, para el avivamiento del fuego es sacudir los leños, sacudir las brasas. Porque aquellas brasas se han llenado de ceniza. Y la ceniza impide a que el fuego pueda expandirse, pueda crecer, pueda aumentar. En el Antiguo Testamento el sacerdote entraba 2 veces al tabernáculo diariamente, en la hora de la mañana y en la hora de la tarde. Dentro de todos los rituales que hacía, uno de ellos era preparar el candelero. Porque en las mechas de cada una de las lámparas, hermano, se había acumulado cierta porción de ceniza. Y esta ceniza en el extremo de la mecha opacaba a que la llama pudiera alumbrar más. Entonces lo que hacía el sacerdote era despabilar las lámparas. Y despabilar es sacudir. Porque en la medida en que se sacudía, hermanos, se botaba la ceniza. Y la mecha, al estar sin ceniza, alumbra más fuerte o la luz se aprecia más. ¿Cómo se debe de avivar entonces el fuego del don de Dios en nosotros? Pues con una sacudida. Ya pensemos en el caso de Pedro en la zaranda. Sí. Algunos necesitan ser zarandeados para botar los estorbos que impiden a que el fuego de Dios crezca, alumbre en una intensidad diferente. Aviva el fuego del don de Dios. Hay que sacudir. Hermano, o lo hacemos voluntariamente o van a pedir permiso para que alguien nos sacuda. Entonces mejor hagámoslo voluntariamente. ¿Ya? Aviva el fuego del don de Dios. ¿Por qué entonces la iglesia mengua muchas veces en esa administración de la llenura del Espíritu Santo? Porque el fuego se está apagando. La intensidad, el amor, la devoción, la disposición mengua. Y todo lo que mengua, hermano, impide entonces que la maravilla del Señor sea realidad. Y dice el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Bueno, ¿qué hace que mengue el fuego de Dios? La cobardía. Bueno, la cobardía es algo que impide a que nosotros podamos incursionar en fe en las cosas de Dios. La cobardía lo que hace, hermano, es estorbarnos, es amedrentarnos, es hacernos entender que no somos capaces, que no somos suficientes. Cuando Josué se dispone a conquistar Canaán, le dan 2 recomendaciones. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, depende de nosotros. Sé valiente, depende de nosotros. No nos han dado un espíritu de cobardía, ni un espíritu para retroceder, ni un espíritu para quedarnos a mitad del desierto, sino que nos han dado, dice, un espíritu de poder, de poder. ¿Qué hay cuando el fuego de Dios se aviva? Hay poder. ¿Qué impide que el fuego de Dios crezca? La cobardía. 2 elementos, uno negativo y otro positivo. ¿Hacia dónde entonces podemos nosotros conducirnos en la bendición de Gad? En el poder de Dios, en el valor, en la disposición, y hacer que la cobardía sea desechada de nuestra mente, de nuestro carácter. Gad representa entonces fortuna. Pero esa fortuna necesita ser administrada en la amplitud, en el ensanchamiento de nuestra vida. ¿Cómo logramos ese ensanchamiento? A través de la llenura del Espíritu Santo, a través del avivar el fuego, ese deseo, ese amor por las cosas de Dios. Esta faceta, decía,
es algo que nosotros debemos de vivir continuamente, constantemente. Te espero en el siguiente segmento de Una Espiga para Meditar. Estuvo contigo el pastor Gonzalo Arrián, está en mi correo electrónico, escríbeme. Será una bendición poder contar con tu punto de vista. Mientras nos vemos, recibe un abrazo fraternal. Que tengas un excelente, bonito y bendecido día. Amén.